A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Puede un simple hilo ser un acto de resistencia? ¿Puede el gesto de tejer algo tan antiguo llegar a sanar las heridas de la historia? Pues en el análisis de hoy nos vamos a meter de lleno en cómo el arte, y muy en concreto el tejido, se convierte en una herramienta de lucha política potentísima y en una forma de activar la memoria para hacer frente al trauma colonial. Bueno, pues nuestro viaje arranca en un lugar fascinante, la cosmovisión del pueblo Wichí, en el norte de Argentina. Y aquí tejer, os aseguro, es muchísimo más que una simple artesanía. Es, de alguna manera, un puente que conecta a nuestro mundo, el terrenal, con el cielo. Fijaos qué pasada de mito fundacional. Revela una conexión que es increíblemente profunda. Las mujeres Wichí no es que solo trabajen con la fibra de chaguar, que es una planta de allí, es que, según su propio relato, ellas descienden de esa planta. Así que tejer, para ellas, es un acto de reconexión con su origen, con las estrellas. Es una memoria que va mucho más allá de lo humano. Y claro, esto no es algo que se haya quedado en los libros de historia, para nada. Esta práctica ancestral tiene nombres y caras hoy en día. Por ejemplo, la de Claudia Alarcón y el colectivo Silat. Silat, por cierto, significa anuncio o mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Pues como dice la propia Alarcón, es un anuncio rotundo, de que estamos vivas. Su arte es una afirmación de existencia, hecha con la fibra del monte y con una sabiduría que pasa de abuelas a nietas. Vale, entonces, si esto es una forma de resistencia, ¿contra qué se resiste exactamente? Para entenderlo tenemos que hablar de un concepto clave en todo esto, la herida colonial. Y es súper importante entender que no hablamos de algo del pasado. Hablamos de una realidad muy presente. Es que la herida colonial no es una cicatriz que ya se ha cerrado. Es una estructura de poder que sigue funcionando hoy, que sigue afectando a los cuerpos, a la tierra y a las formas de vida, mucho después de las independencias formales. Es una herida que, de hecho, sigue abierta. Y es justo aquí donde el tejido se vuelve un acto político. Como explica Claudia Alarcón, cada pieza que hacen es una crónica. Está narrando la falta de agua, la deforestación, vamos, la destrucción de su entorno. Sus tejidos se convierten, como ella misma dice, en banderas. Banderas de identidad, sí, pero sobre todo banderas de lucha. Para entender un poco mejor esta forma de resistencia, vamos a apoyarnos en una teoría que de verdad es fascinante. Viene de la escritora Ursula K. Le Guin y nos ofrece una manera completamente nueva de pensar en qué historias contamos y, sobre todo, a cuáles les damos valor. La teoría de Le Guin básicamente nos rompe los esquemas. Desafía esa historia que siempre nos han contado, la de la lanza, la del héroe, la del conflicto, y propone que el primer y más importante invento humano no fue un arma para matar, sino un recipiente, una bolsa, algo para recoger, para compartir, para sostener la vida. La historia de la bolsa es una historia colectiva, centrada en el cuidado. ¿A que suena increíblemente parecido a lo que hacen las mujeres Wichí? Pues bien, este mismo principio, el de tejer la memoria, el de contar una historia que no es la de la lanza, lo podemos encontrar en un material que no tiene nada que ver. Y esto nos lleva directos a la obra del artista Ruth Asawa. Vamos a ver cómo esta misma idea se materializa en las esculturas de alambre de la artista japonesa estadounidense Ruth Asawa. Son metálicas, sí, pero vais a ver qué orgánicas parecen. La vida de Asawa estuvo marcada por un trauma brutal: el internamiento forzado de su familia en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Y es alucinante, pero es justo ahí, en ese contexto de encierro y de injusticia, donde aprende de unos artesanos mexicanos la técnica de tejer con alambre que va a definir toda su obra. Una vez más, el arte nace directamente de la herida. Sus esculturas son como pieles permeables, transparentes, flotan en el aire y te evocan desarraigo. Tienen formas dentro de otras formas, borrando la frontera entre lo que está dentro y lo que está fuera. Son transparentes, sí, pero a la vez tan complejas que nunca llegas a entenderlas del todo. Y el propio gesto de tejer el alambre, repetido una y mil veces, es una forma de memoria corporal. El material en sí, el alambre, que es frágil y resistente al mismo tiempo, es la metáfora perfecta del trauma. Su trabajo se puede entender con un concepto que se llama archivo afectivo. La idea, en resumen, es que la memoria histórica no solo se guarda en documentos oficiales, sino que se inscribe en las emociones, en los cuerpos, en los gestos cotidianos. Asawa no te cuenta el trauma de forma explícita, sino que lo materializa a través de esa repetición, de esa fragilidad. Lo sientes. Y así llegamos al punto clave, donde todo encaja. A ver cómo estas dos prácticas, que en apariencia no tienen nada que ver, una con fibra vegetal y la otra con metal, nos están contando una idea súper profunda sobre la memoria y la sanación.
Lo que sugieren estas dos artistas es que eso de pasar página y cerrar heridas como si nunca hubieran existido, pues quizá no es la única forma de relacionarse con el pasado. Al contrario, quizá la clave es mantener la herida viva, pero no para que duela y nos paralice, sino para transformarla en una fuente de conexión, de relación con los demás, en una fuente de fortaleza. Y esta es la idea central. La cicatriz colonial, al igual que las esculturas de Asawa, no es algo que se cierra y ya está. Es algo que se teje. No se trata de borrarla, sino de integrarla en el tejido del presente. El arte de Alarcón y Asawa no oculta la herida, la convierte en una estructura, en una piel abierta que sigue viva y, sobre todo, conectada. Y esto nos deja con una pregunta final, para darle una vuelta. Si hemos visto que una simple fibra vegetal o un hilo de alambre pueden guardar archivos tan densos de memoria, de resistencia y de supervivencia, ¿qué otras historias nos estarán tejiendo, quizá en silencio, en los objetos y las prácticas que nos rodean cada día?